Ya, estimadas, buenas tardes. Vamos a revisar ahora el PPT de la semana 11. Les cuento que van a haber novedades. Me interrumpieron recién, pero qué bueno que lo hicieron porque si no habría seguido esperándolas yo el viernes quizás sola acá y ustedes en otra clase, ¿ya? Entonces, más que nada, eso es importante. Chicas, la próxima semana viene un PPT relacionado con la reunión de apoderados, ¿ya? Que es la semana 12. Y la semana 13 tendríamos una evaluación, una sumativa, que sería la número 3, ¿de acuerdo? Y después de esa 3, yo creo que vendría un trabajo, porque reorganizamos el evento de la asignatura con las profesoras que estamos a cargo de impartirla. Y vimos, porque después viene el FC. ¿Qué significa esto? El examen final de competencia. ¿Ya? Entonces, la semana 16 más o menos, yo les voy a entregar un poco de la ruta que vamos a realizar, que más o menos dejamos estipulado. Porque hablamos con la directora de carrera y el FC se va a tomar en la clase número 17 y en la clase 18. Ya este FC, por ejemplo, va a ser una presentación de parte de ustedes relacionada con un caso que nosotros vamos a entregar, y esa presentación va a durar un porcentaje de tiempo. Por ejemplo, el grupo, ay, ¿cómo va a ser? Ustedes me preguntan, profe, ¿cómo va a ser? Pues va a ser en duplas, ¿ya? No va a ser individual, va a ser de a dos. Ya entonces las profesoras estaban diciendo que ahí la rúbrica decía que uno estipulaba el grupo. Yo voy a ir por la parte que siempre pienso, la democracia, donde ustedes pueden. Pili. Profe, le quería hacer una consulta porque resulta de que se nos habló que había una FC a final de este semestre que juntaba como 5 o 6 asignaturas. ¿Ya? ¿Esta FC de este ramo se junta con algún otro ramo o es solamente del ramo? Es de la asignatura nomás, Pili. Lo que tengo de conocimiento yo es Ya. de la pura asignatura. Ahora, ¿Y ese sería presentación online o presencial? Porque, por ejemplo, en matemáticas tenemos que hacerla presencial. no online. Ya. Online. Pili. Ahora sí, con ciertas condiciones. Qué bueno que tú me vayan preguntando, mis chicas, para que yo las vaya aclarando. Porque también a mí me hace aclarar situaciones para consultarla con las otras profesoras. Ahora este FC, por ejemplo, va a tener una duración de 7 minutos donde ustedes van a exponer. Y después de eso se le va a dar aproximadamente, o sea, en el fondo, a la dupla van a tener 15 minutos por dupla, van a ser 7 minutos para exponer y los otros más que nada como retroalimentación de la profesora en el momento, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que significa esto? Que por ejemplo, si vamos a sortear los horarios, ¿ya? Ponle tú que el grupo, no sé, el grupo La Claudia le toque, no sé, a las 8 de la mañana. ¿Ya? La Claudia con su compañera tiene que estar a las 8 de la mañana lista para el FC, porque las otras chicas no ingresan. Después, por ejemplo, le tocaría al grupo de la Alejandra, quizás a las 8:30, y tienen que respetar los horarios, ¿ya? Espera un ratito, Pili, para que no se me vaya un poco la idea. Entonces, eso es lo que más que nada colocaron de rigurosidad, porque como aquí son 40 y tantas estudiantes, aproximadamente vamos a tener como 22 más o menos, 21 exposiciones, entonces tienen que estar dentro de lo correspondiente a los días. Por eso que habíamos dicho como profesora, vamos a presentar el plan de trabajo igual a la directora de carrera, pero yo le estoy más o menos anticipando a ustedes, para que el FC se tome durante, ¿cómo se llama?, los 2 días, las 2 semanas, la número 17 y la número 18, ¿ya? E incluso dejaríamos un espacio, porque eso es lo que había dicho la profesora, la otra colega, porque puede que algún estudiante le vaya mal en la FC y que tenga que volver a repetir, porque está la opción de repetir, ustedes saben si es que no le va bien en el primer intento. ¿Ya? Eso es lo que está por lo menos hasta ahora. Entonces yo digo, de aquí para adelante nos queda súper poco, chiquillas. Yo sé que nos queda un mes quizás, pero vamos a estar ahí preparando material para una sumativa. Pues nos quedan dos sumativas todavía, ¿ya? Que sería la reunión de apoderados, que va a ser dentro de la misma, que es como un role player, y después va a haber una exposición. También va a ser virtual. Y después vendría la FC. ¿Ya? Ahora sí, Pili, te doy la palabra.
Ya, profe, usted estaba diciendo que las duplas podíamos escogerlas nosotras. ¿Eso según la subsección o puede ser en general? Por ejemplo, si yo quiero hacerlo con una compañera de la 4.1 y yo soy de la 4.2. Pili va a tener que ser con las subsecciones. Porque yo consulté lo mismo que tú. Porque yo dije, las chicas van a preguntar, pero por asistencia, por lo menos, no. Ahora igual voy a llevar esa inquietud cuando nos toque con Viviana, ¿ya? La reunión. Ya, profe. De todas maneras, todas las inquietudes que ustedes tengan, chicas, yo siempre las anoto y siempre las pregunto, porque en el fondo la que toma la determinación acá es la jefatura de carrera. Y si ella nos dice carta blanca y hay posibilidades, sí, pero creo difícil, Pili, porque lo que nos hablaron mucho fue de la asistencia, que cada sección, por ejemplo, tenía su día de trabajo. Así que ahí es como que se va cerrando un poquitito la ventanita como para decir que no, ¿entiendes? ¿Ya? Sí, profe, igual lata porque Yo las es una lata. Yo las entiendo porque, claro, igual que en el fondo es la misma clase, pero dividida en dos, ahora sería súper importante que lo hubiéramos hecho, como tú dices, como un taller, como presencial. Pero así está estipulado y las mismas consultas que tú me hiciste, yo los hice al grupo, ¿ya? Y lo hice con las profesoras disciplinarias, con la Juanita, con la Isa, pero ese no estaba Viviana, así que cuando nos toque con Viviana yo les voy a llevar todas ustedes sus inquietudes. ¿Ya, chicas? ¿De acuerdo? Para que ustedes más o menos vayan viendo. Ahora tengo un PPT, el 11, donde más que nada con la nueva unidad 2 lo vamos a avisar y ya la próxima semana trabajaríamos, les entregaría a ustedes lo que se refiere a la sumativa que sería la semana 13. Ahí la haríamos todos juntos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Comentarios? ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Porque no puedo tomar otra determinación, chicas, si no es por mí, porque si no en el fondo... Pero bueno. Vamos a ver, siempre las cosas hay que verlas de una forma positiva. Ya vamos a ver, por ejemplo, el PPT número 11 dice relaciones comunicacionales y criterios y orientaciones para el trabajo con la familia, ¿ya? Antes de comenzar, chicas, yo les voy a preguntar más que nada algunas situaciones para que ustedes me den su opinión, porque acá cuando uno dice tu opinión cuenta, para mí es importante, porque cada vez que ustedes, por ejemplo, que interviene la Paula, que interviene la Alejandra, que interviene la Pili, qué sé yo, la Rosita o la Connie, a mí me da a entender si ustedes están en el fondo recibiendo la información acerca del aprendizaje, ¿ya? Entonces, la pregunta es para todas, ¿ya? Ojalá que la respondan. ¿Creen ustedes que es importante el trabajo colaborativo con todo el equipo educativo de un establecimiento? Fíjese la palabra. ¿Creen ustedes que es importante el trabajo colaborativo con todo el equipo educativo de un establecimiento? Y después te dicen fundamenta por qué. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué se entiende por triada? ¿Y cuál es la función de cada una de ellas? ¿Ya? Dejo abierta la pregunta al panel para que la que desee puede responder. ¿Ya? Rosy Arce, bien, Rosita. Diga. Profe, la primera pregunta yo la quiero responder en que sí es importante el trabajo colaborativo porque el nuestro siempre va a ser así. Entonces tenemos que hacerlo. Bien, bien. ¿Alguien más piensa igual que Rosita y alguien quiere implementar más la respuesta, chiquilla? Porque habla del trabajo colaborativo con todo el equipo educativo, ¿ah? O sea, si es un colegio, por ejemplo, todos los cursos, si por ejemplo, si son varios, ¿ya? Romy, Yo creo que sí, profe. Todas las personas que trabajan en un establecimiento son importantes porque, por ejemplo, desde las personas que cocinan para alimentar a los niños, para que tengan energía en clase, los que hacen el aseo para que se desenvuelvan en un lugar limpio, que esté ordenado. Y después, bueno, vienen
los asistentes de aula que también son un tremendo apoyo a los profesores y los profesores que ya son las personas que nos entregan su sabiduría. Bien, Romy, no pudiste decirlo mejor, porque es cierto, chica, cuando muchas veces uno trabaja, habla del trabajo colaborativo, dice con todo el equipo educativo. Ahora, por ejemplo, tenemos el equipo de gestión, que generalmente son los dueños del colegio, que son los sostenedores, los directores, ¿cómo se llama? Los inspectores, los jefes UTP. Y lo otro, más que nada, lo correspondiente, por ejemplo, al equipo docente, como tú dices, están los docentes, los profesores y también los asistentes de la educación, y el otro, más que nada, los trabajadores de servicio y los que están relacionados con la parte de la alimentación, que son los manipuladores, todos forman parte, ¿ya? Así que gracias, Romy. Lorena. Yo lo que creo, profe, es que es muy fundamental trabajar colaborativamente, porque así compartimos las ideas con el resto para después llevarlas al aula y así compartimos las ideas con la otras docentes. Así sería bueno trabajar colaborativamente, así aprendemos más de la otra también. Bien, Lorena. Pili, Pilar. Es que el trabajo colaborativo no solamente se hace con el equipo pedagógico. Dentro de la escuela hay todo un equipo que son los asistentes de la educación, que son los tíos del aseo, las manipuladoras de alimentos, todos forman parte del equipo educativo. Y si bien cuando uno trabaja en un establecimiento, porque a mí me pasó que era muy marcado, yo soy profe, tú no, entonces yo trabajo con los profes y tú no, eso al final lo único que hace es perjudicar en el fondo la convivencia dentro del establecimiento, porque todos somos importantes, porque yo en algún momento voy a necesitar de la tía, por ejemplo, que hace el aseo para que me ayude en algo, o la educadora me va a necesitar a mí para que yo la ayude en algo, o quizás yo apoyar en otra sala, y por eso todos debemos ser equipos, no solamente en el equipo pedagógico, sino que todos los que trabajan dentro de una escuela o dentro de un jardín tienen una función que es súper vital. Qué importante lo que tú dices, Pilar. Fíjate, incluso ahí se ve bien marcado, como tú dices, en situaciones, sobre todo en los colegios. Yo lo he visto, he sido parte de eso. Y más que nada también va eso el cambio en la parte del equipo de gestión. Cuando tú, por ejemplo, los 18 de septiembre, los fines de año, y se hacen, qué sé yo, eventos con todo el personal, lo interesante es compartir con todo el personal, con la gente, con las tías que, como tú dices, que hacen el aseo, con el portero que siempre está ayudándote ahí, tía, que si yo le viene a buscar, qué sé yo. Entonces, y ahí tú conoces a la gente, el trabajo colaborativo, chica, va mucho más allá, porque se habla de colaborativo, colaboración, compartido, ¿ya? Y es cierto, ya, Marcela, Marcelo, ¿quién está? Acá que estás con el, ya, te doy la palabra. ¿Quién está con el nombre de Marcelo Uribe? ¿Ya? Puede hablar nomás. Profe, Está el Profe, profe, es es la la Camil, Camil, ¿Quién es? la la Camil. Camil, Ah, ya, Camil, habla. que no tiene, dice que no tiene micrófono, entonces está escribiendo en el chat. Ah, ya, es que no lo puedo ver, chicas, no puedo ver el chat. ¿Quién lo puede leer ahí? yo, profe, Ya, Romy. dice profesora, es súper importante el trabajo colaborativo. La educación se lleva a cabo de forma unida con apoderados, alumnos y todo el establecimiento. Se debe tener, me imagino que dice, porque se dé, constante comunicación y apoyo entre todos. Bien, bien chica, por lo menos esa es una parte reflexiva que cuando uno trabaja, y yo lo que dijo recién la compañera, la Pili, de verdad que es la lata, pero se da muchas veces el hecho de, hay personas que lamentablemente no utilizan esa forma y eso es no aprender a trabajar en forma colaborativa, ¿ya? El hecho de estar separando, yo no me junto contigo porque uno que es educador, yo por lo menos en mi rango que soy educadora, para mí las asistentes son mi mano derecha, es mi equipo de trabajo. Yo no puedo, por ejemplo, trabajar si no tengo a mi asistente dentro y sin que ella colabore conmigo y yo colabore con ella con su trabajo, porque en el fondo las dos compartimos roles.
diferentes, pero los roles se complementan, esa es la diferencia. Y el respeto hacia el trabajo del uno y hacia el trabajo del otro. ¿Ya? Ya, chiquilla. Y ahora, ¿qué se entiende por triada y cuál es la función de cada una de ellas? Profe, Romy, disculpa que la interrumpa, es que levanté de nuevo la mano porque quería comentarle algo antes de que pasara a la siguiente pregunta. Lo que pasa es que mi mamá ella es auxiliar de aseo, trabaja en un colegio, en La Reina, en un colegio municipal. Hicieron como un proyecto con todos, o sea, la secretaria, los profesores, los auxiliares de aseo, los asistentes de la educación, y cada uno tenía que, o sea, hicieron como grupos que tenían, donde tenían que formar proyectos. Y mi mamá eligió 2 libros que era ¿cómo se llamaban los libros? El dentista de Drácula y el Julito Cabello y los zombies enamorados. Y era un proyecto para quinto y sexto básico. ¿ya? Entonces, mi mamá aquí hizo unos libritos con una hoja de ¿cómo se llama? De oficio, pero les puso así como, no sé, por la cara del zombie, pero la puso con relieve, onda como con un resorte. Entonces, cuando abrían esa página salía este zombie. Y en el de Drácula también, pues se podía abrir como la tumba de Drácula y salía Drácula. Entonces, ella así contó la historia y también salía al final así como termina, escribe cómo terminaría esta historia. Y fue súper entretenido porque así los chiquillos, bueno, los niños también se acercan a las demás personas, no solamente a sus profesores. Y también le dais la oportunidad a alguien que, porque mi mamá es muy creativa, entonces le tuvo la oportunidad de poder compartir su creatividad con los niños, pues. Pero interesante, de todas maneras, darle felicitaciones a tu mamá, porque en el fondo esas cosas hay que premiar las chiquillas. Y eso es un trabajo colaborativo, viste que ella tiene esa habilidad que a lo mejor quizá la educadora no puede tener, pero ella lo puede aportar. Y es interesante. Ahora ella está trabajando las formas de, como habíamos hablado, de la gestión del aprendizaje. ¿Te acuerdas? Ahora tú puedes decir de qué forma colabora tu mamá dentro del mismo proceso, formas de participación a través de el aprendizaje. Eh, sí, pues. Sí, ¿Ves? pues, bueno, y se forma una relación bien bonita con los niños, ¿no? Uno dice, "Ay, la tía Erika, que mi mamá, ella es auxiliar de aseo, pero los niños la quieren harto, Ella cuenta el entonces, cuento mejor que todas. sí, de hecho, la profesora quedó chica. Está bien eso, aprender y hay que mostrar los talentos, chiquillas, así que gracias por compartir, Romina, ¿ya? Ya, chicas, continuemos adelante. ¿Qué se entiende, dice, por la triada? Ahí las voy a pillar ahora. ¿Qué es lo que es la triada? ¿Y cuál es la función de cada una de ellas? Cata, Pili, Paulina. Profe, le voy a leer el chat que varias compañeras respondieron al tiro ¿Quién? sobre la triada. Espérenme, dice la triada la Claudia Norabuena dice que la triada es la escuela, la familia y la comunidad. Bien, ¿ya? Muy bien, pero ¿cuál es la función de cada una de ellas? En qué comparten más que nada la función? Pili, Yo creo que lo importante de la triada es que todos funcionan como con la ayuda de todos. En el fondo, yo creo que la escuela no podría funcionar sin la familia, la familia tampoco podría, por ejemplo, funcionar de cierta manera en la educación sin la ayuda de la comunidad. Es como un triángulo donde todos tienen un rol importante en la educación de los niños. bien, y ese es el norte más que nada en la función, bueno, según la triada de la parte educacional, chica, ¿cuál es el norte? Son los aprendizajes de los niños y las niñas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos a Sapka. Sapka, disculpa, ahora puedes opinar. No, profe, es que era era como casi lo mismo y que todo va en el cuidado de los niños y niñas, como la familia, la escuela y la comunidad, es lo que le enseñan al niño a ser la persona que es. Bien, chicas, y recuerden que todos ellos, todos los participantes de la triada son denominados educadores, ¿ya? El primer educador más que nada es la familia, el segundo la escuela, y supone que el tercero, bueno, el tercero siempre es como el ambiente,
pero también está tomado que los niños tienen aprendizajes de la comunidad, porque ellos están insertos en la comunidad, están en su grupo, de familiar, sus amigos, participan de las actividades del sector donde viven, ¿ya? Eso. Romy, ¿quieres tocar la mano arriba o quieres opinar? Aprendizaje esperado de la segunda unidad. Dice, vamos a aplicar dinámicas de trabajo colaborativo con los demás integrantes del centro educativo para generar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo integral de niños y niñas. Para que ustedes vean más que nada acá la aplicación de dinámicas de trabajo colaborativo con los demás integrantes del centro educativo, dice, para generar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo integral de niños y niñas. Vamos a trabajar con la comunidad interna, que son más que nada los que estamos dentro de la comunidad, para después trabajar con la comunidad externa, que en el fondo es todo el perímetro circundante del centro educativo, ¿ya? Que ahí están, por ejemplo, los organismos, qué sé yo, relacionados, por ejemplo, como carabineros, como CEFAN, como bomberos, y también hay otras agrupaciones y de entidades que son sociales, que son las juntas de vecinos, los clubes de ancianos, y montones de grupos que están alrededor, que en el fondo son, ellos corresponden a la comunidad externa, que en el fondo después también tenemos que realizar redes con ellos. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar, vamos a buscar de qué forma nosotros, por ejemplo, podemos trabajar con redes en beneficio de nuestros niños y niñas, ¿ya? Para reflexionar, ven chicas, acá de nuevo volvemos a tomarnos con lo que habíamos hablado recién. Dice, antes de pasar a la siguiente diapositiva, responde las preguntas. ¿Qué te dicen las imágenes? ¿Cómo crees tú que debiesen participar las familias en la escuela? Acá, por ejemplo, está la escuela y se ven diferentes personas en la imagen de acá, en la imagen donde dice para reflexionar, se ve una niña que está entre medio de la casa, de la escuela, de la comunidad. Ya, Laura, perdón, Lorena. Ya, asistiendo a las reuniones y charlas pedagógicas que se realizan en el establecimiento. Bien, Lorena. ¿De qué otra forma más la familia puede participar? Romy. Yo creo que participando igual como de las actividades de aprendizaje que se puedan hacer. Bien. Por ejemplo, no sé, un papá un día que vaya a hacer la clase y que lleve una actividad entretenida. Sí. Y ahí, sobre todo en la instancia de la educación parvularia, hay montones de experiencias de aprendizaje donde se invita a los padres a mostrar, por ejemplo, lo relacionado con lo que ellos realizan en cuanto a su trabajo, a su oficio, a su Y profesión. es súper motivador, yo encuentro, porque a los niños les encanta la participación de sus papás. Bien, Lorena. Es verdad lo que dice la Romy, porque uno siempre participa en las actividades que hacen, por ejemplo, ir a decorar la sala. A los niños les llama la atención cuando niños, porque cuando van en pre-kinder y kinder les llama la atención la decoración, por ejemplo, para Navidad hay papás que se disfrazaban de viejo pascuero, Bien, le entregaron los regalos a los niños. Y ahí los niños se motivaban, decían, ese es mi papá que va disfrazado. Decían, ¿no? Pero que se motivan los niños. Nosotros nos relacionamos mucho más con los apoderados, ¿ya? Pili y después Zapka. Yo creo que si bien hay familias que por tiempo no pueden participar activamente de las actividades de la escuela, como ir, participar, estar más constante, presente, yo creo que ya del estar pendiente de qué es lo que están realizando los niños, de todas esas formas de participación que también se pueden hacer, no tanto directamente, también es una forma de participar y demostrar también de que uno está al pendiente de la actividad o de lo que están revisando los niños y niñas en la escuela. Bien, bien, Pili. Zapka. Que de lo mismo que conversaban mis compañeros, es como el apoyo que los niños sienten también al momento de ver a sus padres dando este acompañamiento en la escuela. Ellos se sienten bien apoyados y llegan a sentir ese compromiso que hay con la escuela y con ellos mismos.
Y se sienten orgullosos, Zapka. Los niños dicen, ese es mi papá, viendo a mi mamá, mira, ella es mi mamá, viste que es linda, yo siempre lo escucho cuando las mamás iban y decían, viste cómo es mi mamá, que mi mamá es linda, mi mamá hace las mejores comidas, ¿no? Mi mamá es la más bonita y empieza entre ellos, y es verdad, es cierto. Ya, ya chiquillas, vamos a continuar. Dice algunas ideas previas para reflexionar y recordar. Dice un adulto significativo. ¿Qué es lo que significa? Dice un adulto significativo son responsables del proceso educativo de los niños y las niñas que mantienen a su cargo. Acá hablamos, por ejemplo, más que nada de adultos significativos, ni siquiera nombramos los padres, porque muchas veces las familias, ustedes saben que son tan diversas, que el que asume muchas veces el rol de paternal ahí más que nada, muchas veces tampoco es el papá, a veces son los abuelos, los tíos, el padrastro. Entonces, lo importante acá más que nada que tienen que ser mantener, cumplir la parte de la responsabilidad en este proceso educativo. Deben ser partícipes y actores protagonistas del proceso educativo y de la crianza cotidiana de los niños y las niñas, que mantienen a su cargo con acciones como cuidarlos, alimentarlos, acompañarlos en las tareas y aprendizaje, además de participar en la escuela. Son como son como experiencias que tienen que realizar los padres. Es que uno espera también como educador o como educadora espera que los padres también demuestren esa corresponsabilidad que tiene, que se espera de ellos, ¿ya? Deben estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas a su cargo, leyéndoles cuentos, como decía la Romy, qué sé yo, cantándoles, jugando con ellos, apoyándoles en sus actividades escolares, informándose sobre lo que sucede en la escuela y buscando formas de incentivar su curiosidad y ganas de aprender. Ahora, yo siempre he dicho, chica, es bien motivador cuando un apoderado te pregunta y te dice, ¿sabe, tía? Me gustaría mucho que usted nos informara en una reunión de apoderado, por ejemplo. Yo la otra vez les conté a las chicas de la otra sección que, claro, yo estaba pasando, por ejemplo, lo que se refería al pensamiento lógico matemático. Ustedes también están pasando eso con en su asignatura. Y había un papá que me dijo, y era un papá, un varón, me dijo, ¿sabes, tía? Dice, yo me complico mucho porque yo trato de ayudar a mi hijo en las tareas que usted manda de matemática. Él no me va a decir lo que es matemática, me va a decir de matemática. Y muchas veces yo no sé si le estoy enseñando bien o mal. Usted podría enseñarnos, así, enseñarnos o decirnos de qué manera usted lo hace en el aula. Claro, entonces uno para las antenas y dice, claro, pues es verdad. Porque tú juras que el apoderado sabe lo que tiene que hacer. Y muchas veces el apoderado no sabe lo que tiene que hacer, entonces uno dice, pucha, el apoderado le hizo él la tarea del niño, el apoderado no. Entonces, cuando el apoderado te dice a ti, sabe tía que yo en realidad necesito orientación y me gustaría que usted nos mostrara de qué forma usted trabaja dentro del aula, ahí yo digo, Romy, que es un trabajo colaborativo, porque en el fondo el apoderado te está pidiendo a ti que traspase lo que significa tu labor dentro del aula a ellos, para que ellos puedan ser colaboradores también en su casa de tu trabajo y no hayan ese tipo de conflictos de, pucha, es que la tía te enseña de una manera y cuando el niño dice, el papá le dice, ven para acá, no, es que la tía dice que no es así, la tía no me enseña de esa manera porque no hay una comunicación asertiva, chica, y eso es importante. Sapka, Se me quedó la mano arriba. ya, ok. Dice la participación y conocimiento de la familia, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya, y convenciones sobre los derechos del niño, chicas, suscrito en 1990, cuando Chile ratifica y reconoce más que nada los derechos del niño, reconoce que la familia es el grupo fundamental de la sociedad, ya, entonces no podemos nosotros desconocer la importancia de la familia, el medio natural para el crecimiento y bienestar de niños y niñas y principal responsable de su cuidado y crianza. ¿Se acuerdan cuando yo la otra vez le preguntaba, ¿quién es el responsable? Y ustedes me decían, todos, no sabemos, qué sé yo. Acá dice, más que nada, según esta declaración, dice que la familia es el principal, ¿ya? No es que sea el único, el principal, para que vean bien lo que dice. Responsable de su cuidado y crianza. Más específicamente, dice en el artículo 929, dice, señala que lograr el propósito de la educación solo es posible si se realiza una comprensión amplia de la relación formativa de niños y niñas con sus contextos familia, escolar, escuela y comunitario. Ahí se refiere la tríada. ¿Ven ustedes la importancia, chiquilla? Dice Ministerio de Educación 2018, página 7. Aquí habla de la importancia de la tríada, en el fondo todos los actores que conformamos,
porque somos parte de eso, la Romy es parte de eso, la SAP que es parte, la Pili es parte, aunque lleguen profes, somos estudiantes, sí, pero forman parte de la comunidad. También entonces somos también igual parte, por ejemplo, de este triángulo, ¿ya? Dice acciones dice para que fortalecen la participación y conocimiento de la familia. ¿Cuáles son las acciones que vamos a conocer? Para poder quizás realizar más adelante alguna experiencia con apoderados relacionados más que nada referente a una reunión o relación, por ejemplo, algún tema de interés o trabajar, qué sé yo, temas contingentes como el COVID-19, como autocuidado, como por ejemplo el bullying, que es un tema también muy importante que se tiene que trabajar incluso desde pequeño y el trabajo también, la importancia, por ejemplo, de los derechos entre los niños y las niñas. También para mí siempre es un tema muy importante que se tiene que trabajar desde la primera infancia, ¿ya? Para evitar esa diferencia que el hombre le pega a la mujer, que la mujer hace. No, acá en el fondo trabajar esas partes es importante con la familia desde que los niños son pequeños. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a conocer? Vamos a ver las redes permanentes de comunicación, de qué forma no se rompe, o de mejor forma decir de qué manera se mantiene esa comunicación permanente con estos diferentes actores, ¿ya? La 2 dice propuestas, ideas y sugerencias de la familia. Vamos a ver qué es lo que nos propone la familia, qué idea o qué nos sugiere la familia para trabajar. La 3 dice actividades de recreación y convivencia en niños y niñas. Yo creo que son como las más conocidas y las más recurrentes que se utilizan dentro de las escuelas, que son las actividades de recreación, ¿ya? Y convivencia, donde ahí van los papás, la mamá, se comparte un ratito, se toma un tecito, una bebida, y sirve también para poder conversar un poco con la familia. E incluso ahí también se hacen amigas, o yo digo, más cercanas a las mismas mamás, ¿ya? La 4 dice estrategias y técnicas básicas de trabajo con familia. Parece que hay como un incendio por acá, chiquillas, muchas bombas. Dice estrategias y técnicas básicas de trabajo con familia. Aquí vamos a ver qué estrategias y qué técnicas básicas podemos trabajar o elaborar para construir quizá un plan de acción más adelante para trabajar con la familia. El 5 dice espacio y materiales para reuniones y talleres para padres y apoderados, cómo se tienen que hacer, cómo debieran realizarse. Y después dice criterios y orientaciones para el trabajo con familia, plan de acción, ya generalmente un plan de acción. Ya, entonces señalamos de todas maneras 6 pasos o 6 acciones que vamos a conocer, que vamos a trabajar con familia. Hoy en esta semana o en este PPT vamos a trabajar 3 hasta yo creo entre las 3 y las 4 vamos a ver si alcanzamos, ¿ya? Primero se debe considerar que todas estas acciones, chiquillas, se llevan a cabo bajo una normativa vigente, ¿ya? Y, por supuesto, bajo las indicaciones del profesional a cargo, o sea, la educadora, el profesor, qué sé yo. En el fondo ellos se reúnen mucho antes como equipo de trabajo, como yo les había dicho, trabajo colaborativo, y se plantea el tema y después se trabaja con la familia. Es fundamental, dice, que el vínculo entre la educadora o el profesor o qué sé yo, el adulto a cargo del curso y los padres y los apoderados debiesen sustentarse bajo el respeto y la empatía. ¿Qué significa esto? Más que nada que haya una comunicación asertiva basada más que nada en el respeto. Y después es necesario como agente educativo fomentar y generar climas positivos en donde prime la confianza, chiquilla. ¿Cómo nos ganamos la confianza de los apoderados? Pili, ¿cómo nos ganamos la confianza? ¿Cómo trabajamos la buena comunicación, Paulina, con los apoderados? La Eso, que trabaja siempre va al colegio y todo lo demás. ¿Cómo trabajamos? eso mismo le iba a mencionar, siempre ser claros con la información que se le va a entregar a los apoderados. Nunca irse como por rodeos, siempre hay que ser súper claro y informar todas las situaciones que pasan. Por ejemplo, ahora mismo poniéndonos en el caso de NAC, con todos los contagios que nosotras hemos sabido que han habido dentro del instituto. A nosotras, por ejemplo, no nos da confianza ir y ya no confiamos en la institución porque la institución no fue clara con la información. Pero sin embargo, si la institución desde un principio hubiera sido clara en entregar la información, se forma otro lazo de confianza porque decimos, ah, claro,
están preocupados y nos están entregando la información que nosotros como, por ejemplo, alumnos necesitamos saber. En el caso de los apoderados pasa lo mismo. Si nosotros como apoderados, por ejemplo, yo me entero por la mamita de Pedrito que hubo, por ejemplo, un accidente afuera de la escuela y la escuela no lo informa, ¿qué confianza me va a dar a mí como apoderado? Totalmente de acuerdo, Sapka. Bueno, Sapka fue la que habló, ¿no? ¿Quién? No, yo, Pilar. Ah, ¿Quién? yo aquí, profe, la Pili. La Pili. Lo que pasa, chicas, que aquí se mueven los nombres, entonces como las tengo siempre ahí adelante, la Romy, la Sapka, la Pili, porque las que van hablando se van colocando. Pero dice, ¿y qué te la echaste tú? Yo pensé que era para todo. No, pues si tú güey ahí todo el rato, porque uno no te... Cuidado, chicas. Micrófono, desactivar Mami, el audio. tu micrófono. Sí, desactivar el audio. Ya, ahí perfecto. Chicas, lo que dice la Pili es cierto, pero de todas maneras, Pili, tan grande así la desconfianza, yo creo que quizá en este momento ofuscamiento como ustedes estudiantes, yo las entiendo perfectamente, ¿eh? De todas maneras, pero generar así como una crítica tan general, quizá a lo mejor las determinaciones, como tú dices, Pili, no son las correctas, la comunicación está fallando, y es cierto, ahí empatizo en ese sentido. ¿Ya? De todas maneras, ¿alguien más quiere opinar de esto, chicas? Ustedes saben que los micrófonos están abiertos, podemos igual conversar. Yo siempre hablo de la confianza, chiquilla. ¿Y a Lorena? Lorena, te escucho. Ya, profe, no sé si se me escucha bien. Sí, ahora sí. Ya, no, es que lo que pasa, lo que dice la Pili, que no nos entregan bien la información y uno se entera por otras vías de lo que está pasando con el tema de pandémico. Entonces, Porque los claro, yo entiendo porque en el fondo la molestia para ustedes es válida, chiquilla, y también el hecho, por ejemplo, de no poder generar quizá seguridad. ¿Qué es lo que uno busca con la confianza? ¿Qué es lo que tú das confianza? ¿Qué es lo que tú en el fondo también quieres recibir? Sapka, la seguridad, ¿cierto? Profe, yo creo que la empatía igual al momento de conversar con los padres y las madres de los niños y niñas. Es como el recibir la información de una manera positiva y no negativa, sino siendo todo el rato como no buscándole el problema, sino que buscándole la solución a ese conflicto o información que uno le pueda dar. También siendo claro. Obviamente, siempre siendo claro, pero siendo como más empático igual en el sentir de la otra persona. Yo comparto, chica, lo que pasa es que cuando uno está metido en un equipo de trabajo, muchas veces, bueno, yo les voy a contar, yo les voy a más o menos determinar cómo es, porque en el fondo yo por ejemplo soy docente en ACT, ¿cierto? Y soy supervisora, pero mi rol es ese, no tomo por ejemplo determinaciones ni decisiones, siempre hay jerarquías, ¿me entiendes? Personas que están por sobre ti, que dirigen más que nada, que se supone que son los que toman las determinaciones. Entonces muchas veces cuesta, por ejemplo, decirle al estudiante, mire, sabe, esto sucede porque esto es así, porque no hay otra opción, no nos están dando otro protocolo. Entonces muchas veces uno se enoja, por eso te digo yo que estas cosas sirven, es un aprendizaje, chiquilla, para buscar vías de mejor comunicación, ¿me entiendes tú? Porque ustedes como estudiantes merecen, igual que el apoderado del aula, o la señora del aseo, o cualquiera que merece el respeto y el mismo respeto para todos. Quizás, como te digo yo, de toda esta cosa, algo va a salir positivo, ¿ya? Pero la confianza es vital. Y la confianza te da, como te digo yo, la empatía, te da la seguridad donde tú dices, yo me siento tranquilo acá. Yo sé que puede quizás haber situaciones conflictivas, pero yo sé que me va a dar una solución buena. ¿Ya? Steffi. Sí, profe, yo quería dar mi comentario. Más que nada por el tema el tema de la confianza, sino que tiene que ir tanto apoderado o docente. Uno de los dos tiene que dar el primer pie, el primer avance, decir, en el tema apoderado. Profesora, sabe que me pasa esto,
y esto otro, apoyarse en ella, porque la docente tampoco es adivina de lo que pasa en el hogar y cómo poder ayudar a ese niño o niña que necesita apoyo. Qué buen punto que tomaste, Steffi. Y la otra parte, la profesora también tiene que acercarse y darle la confianza al apoderado, decirle, mire mamita, papito, usted puede confiar en mí de aquí, si usted quiere conversar conmigo, hágalo, no va a haber ningún problema, usted puede confiar en mí, si necesita alguna cosa, le buscamos la manera para encontrar una solución, hay mucho apoyo aquí en el establecimiento educacional, acercar al apoderado, no tanto al docente a cargo del salón, sino que al colegio en sí. Protocolos, ahí faltan, como dice la Steffi, y el hecho de que te dé la oportunidad para como la confianza en el sentido de que no solamente, y yo siempre he dicho y siempre he sido una peleadora en el hecho que uno nunca atiende a los apoderados bien, siempre está ahí apurado. Hoy que tenés 5 minutos para atender que el día de atención es como el día viernes, el último día cuando todo el mundo se quiere ir rápido. Entonces también esas cosas hay que modificarlas, chicas, porque la apoderada muchas veces pide permiso en el trabajo para ir a conversar contigo y uno tiene que tener el tiempo y la disponibilidad. Y muchas veces la apoderada, la única persona que la escucha es uno. Ellos necesitan de repente tener alguien que los escuche, ¿ya? Y como ustedes dicen, la confianza, ¿cómo se llama? Es vital y la buena comunicación, ¿ya? Gracias, Tefi. No sé, Lorena y Zapka, si quieren opinar rapidito, chiquilla, para seguir Ya, avanzando. sí, yo quiero opinar. Yo siempre cuando iba a las reuniones, siempre iba a participar y la profesora citaba un día martes, no citaba un día viernes, porque le habían dicho que citara un día viernes. Sí, pues sí. Y a mí me tocó ir un día martes, porque ahí ella podía atender más holgado, porque el viernes no andan mucho Todo el mundo. apuro todo. Como yo era casi por edad de mi hermano. Ya. Y yo tenía que ir los martes porque la profe le daba charla cuando los niños iban mal, o casos mejoran, casos rinden. Y eso también, como había dicho Lorena, y como Zapka y como Pili, también va mucho en la parte de la voluntad, chiquilla. Eso es vocación de servicio. Lo vamos a ver después cuando ustedes estén haciendo su proceso de título. Eso es vocación de servicio. Ya, vamos a ver adelante. Bueno, la primera son las redes permanentes de comunicación. Vamos a ver, espera un ratito, voy a ver qué es lo que pasa, que estos niñitos de acá están metiendo. Ya, chicas, entonces las redes permanentes de comunicación. ¿Qué es lo que se denomina por redes permanentes de comunicación? Es una red de apoyo, es una estructura que brinda algún tipo de contención a algo o a alguien. ¿Ya? Es como lo que estábamos hablando todas, pero quizás con otras palabras mucho más bonitas. Ya la idea dice, suele referirse a un conjunto de organizaciones o entidades que trabajan de manera sincronizada para colaborar con alguna causa. ¿Ya? Ahora, ¿quién puede leer abajo? Zapka o Romy, ahí donde dice por lo tanto, porque no alcanzo a leer, chiquilla. Yo, profe, ¿Ya? por lo tanto, es fundamental para los centros educacionales consolidar vínculos entre educadoras y docentes, con padres y apoderados, así como también con las organizaciones que los rodean, que además podrían representar un aporte y colaboración en el proceso, dice, en el proceso educativo de niños y niñas y sus familias. Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente número 20.903 del 2016 plantea la importancia y rol que deben tener los docentes en una continua mantención de comunicación con padres, madres y apoderados en los diversos procesos de enseñanza. Ven, chica, acá hay una ley que dice que el docente debe mantener una continua mantención de comunicación. Acá más que nada está anexado, así que para que ustedes vean qué significa tener una red permanente de comunicación, que sea una red, por ejemplo, que haya una comunicación asertiva, precisa del momento. No, por ejemplo, como dice la compañera recién, que si hay un accidente en el colegio lo van a saber por Juanita Pérez, no por el colegio.
Me refiero a que se activen esas redes de comunicación siempre y que en el fondo sean respetuosas del otro, ¿ya? Esa es la primera parte de las redes permanentes. Después dice acá, las redes en la escuela. ¿De qué forma las redes en la escuela? Dice, se caracteriza por la red interna y la red externa de la escuela, o sea, la red que está dentro de los mismos funcionarios, de los componentes de la escuela, y la red externa de la escuela. Dice, esta delimitación es solamente a los efectos de visualizar más claramente los escenarios de acción posible. Dice, ni siquiera están planteados como sucesivos o correlativos, sino ambos como necesarios para un accionar en red. Entonces, la comunicación, por ejemplo, dentro del mismo establecimiento es importante. Muchas veces, chicas, no se da. Por ejemplo, yo le puedo decir a una de mis apoderadas, vaya a hablar con la directora, por favor, y la directora me dice, ¿por qué no mandó a hablar conmigo si usted tenía que mandar a hablar con el inspector? Entonces ahí la comunicación del mismo establecimiento tiene conflictos, ¿ya? Y eso es lo que yo me refería recién, porque cuando hay muchos actores dentro de más que nada lo que compone quizá un sistema educativo, muchas veces se tiende a errar, ¿ya? Entonces acá dice que es vital la comunicación dentro de la escuela como la comunicación con las redes que están fuera de la escuela. ¿Ya? Estos son más que nada son citas de personas que saben, que son como expertos, dice. El escenario, dicen, de la red interna se despliega, dice, en cada organización, escuela y en sus unidades componentes. La dirección, como yo le había hablado recién, la secretaría, las aulas, los espacios de uso múltiple, los actores involucrados son los docentes, el personal administrativo y el personal de apoyo, los alumnos, los padres. Algo que no podemos dejar de subrayar es que cada uno de estos actores desarrolla un sinfín de actividades en otros escenarios y reconocerlo ya es un primer paso para poder trabajar en la ampliación de la red de relaciones. Entonces, eso es lo que siempre uno dice, esta escuela es muy callada, esta escuela nunca comunica nada, no hay ni siquiera un panel de información, nunca dice ninguna cosa, tú le preguntas a la otra apoderada, hoy día hay reunión, no tengo idea. Entonces, muchas veces cuando uno canaliza estas situaciones, te das dando cuenta que en el fondo la comunicación no está siendo asertiva. Quizá lo mismo que está pasando con ustedes ahí, que se sienten un poco tocadas, chiquillas. ¿Ya? Continuamos. Dice la entrevista, por ejemplo, acá habla un poco de qué dice, qué es lo que es una comunicación asertiva, ¿ya? Lo que habíamos hablado recién, la comunicación, no sé, qué es la buena comunicación para la SAPCA? ¿Qué es la buena comunicación, por ejemplo, para la Pauli? Para la Pauli, mi estudiante que no ha hablado nada, la Rosa, qué sé yo, Bárbara, ¿qué es lo que es o la Connie, Carola? ¿Cómo se llama? ¿Qué es una buena comunicación? ¿Qué es lo que es una buena comunicación? O una comunicación asertiva, ¿qué se refiere con eso? Son términos que utilizamos, pero en el fondo tenemos que desglosarlo para saber qué es lo que significa en el fondo. Profe, yo he hablado harto. ¿Ya? Pero alguien de la otra chica, la Pauli, no sé, no la has visto ahí, la Bernardita, ahí está la Bernardita, bien Bernardita. ¿Qué es lo que para ti consideras comunicación asertiva? Yo creo que la comunicación asertiva es donde las personas están en sintonía, en la cual saben la misma cantidad de información. Bien, Ni una sabe más ni la otra menos, las dos saben la misma cantidad y se pueden retroalimentar respecto a lo que piensan, pero tienen la misma cantidad de información. bien Bernardita, es una palabra, un concepto bien bueno y nuevo que es la sintonía. O sea, lo que yo te estoy hablando, tú sabes lo que estás recepcionando. Cuando uno habla de una comunicación asertiva es cuando tú, por ejemplo, el que entrega el mensaje, manda un mensaje, ¿cierto? El emisor a un receptor, ¿ya? Y ese receptor, por ejemplo, como dice, decodifica el mensaje y se supone que va a llegar en sintonía. Que lo que yo dije va a llegar, por ejemplo, de la misma forma al receptor. Por lo tanto, el mensaje va a ser asertivo, adecuado. Claro, y si falla, en el caso de que llegara a fallar, sería lo que usted dijo, que al final empezarían las discusiones, no empezaría el por qué no me dijo, Pero sí, pero ¿de qué forma? ¿Me entiendes? Claro, es cierto. el enojo subjetivo, sin Bien, saber por qué fue. bien la participación, Bernardita, gracias. Pauli, ahí está la Pauli.
Hola, profe, disculpe que estaba un poco, lo que pasa es que te comento, por temas de salud, tengo que salir a caminar todos los días. Ah, ya. Entonces ando en la calle. Por eso no hoy día la verdad que está muy fila, pero referente a lo que usted explicaba de la comunicación, es súper importante, porque yo creo que si toda la gente se dedicara a comunicarse de una manera adecuada, nos evitaríamos malos entendidos, malas palabras, a lo mejor sería otra, como uno interactuaría con la otra persona. Entonces, y para que haya una buena comunicación, tiene que haber una persona que hable y otra que quiera escuchar, que también tenga la disposición de escuchar. Eso yo siento que es súper importante, profe. Bien, Paulina, gracias por molestarte, pero igual importante tu opinión. A ver, Saray. No me molesta, profe, no me molesta para nada. Lo que pasa es que por eso estaba calladita. Yeah. Solo por eso. Saray. Sí, profe, con respecto a la comunicación asertiva, no sé, yo creo que claro, la comunicación es decir algo, pero la asertiva sería cómo decirlo, de qué forma yo lo digo. Para que el otro lo entienda bien, ¿cierto? Claro, que no se malentienda. Eso. Bien, bien, Saray. Ya, chiquillas, gracias. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Porque en el fondo, imagínense, por ejemplo, si la Romy le toca hacer una reunión de apoderados, quizás la Bernardita está a cargo de un estudiante y llama a un apoderado. Y le dice, mire, señor apoderado, yo la llamo porque en el fondo su hijo sabe que molesta todo el rato, no deja trabajar, que me tiene hasta acá. Porque imagínate qué pasaría en un caso así. ¿Cómo te sentirías tú, por ejemplo, Bernardita? Yo creo que lloraría en la Romy igual. No sé, yo creo que llegáis a la casa puro pegarle a tu hijo, en el fondo. ¿Me entiendes tú? Quizás la comunicación no es la manera. Profe, No creo que sea tan sencillo. yo creo que esas cosas pasan súper seguido y tal vez es cierto porque los profesores también son seres humanos que se cansan y todo, pero igual hay formas de decir las cosas porque... ¿Qué está diciendo en ese momento el docente, chiquilla? ¿Es una comunicación asertiva? Aunque sea... No, porque uno tiene que siempre estar tratando, al hablar con los apoderados, en realidad es como una ley de vida, uno tiene que buscar soluciones y al hablar de esa forma se crean más problemas que soluciones. Yo te digo porque yo he visto estas situaciones con algunos profesores, colegas básicos, y claro, y se vuelven discusiones. O sea, nosotros las que trabajamos con niños pequeños generalmente nunca caemos en esta trampa de hablar así tan fuerte o tan violento. Profe, ¿Sí? ¿sabe que yo me acuerdo que cuando iba en la básica siempre eran como los niños conflictos, así como, no sé, pues 2 o 3. Y las profesoras, yo me acuerdo que le decían, tu mamá me dio permiso para tirarte la oreja o como para pegarte si te portáis mal. Entonces, igual, bueno, gracias a Dios esas cosas ya no se aguantan en el aula, pero... Es mucho menos, o sea, deportiva, cuando se erradique yo creo que va a ser una cosa maravillosa, cuando el ser humano logre mantener, por ejemplo, una buena relación, como tú dices, basada en el respeto, y también que los padres no autoricen a los profesores para nada, porque en el fondo, yo conozco a apoderados que dicen, se portó mal, tírale nomás la oreja, y tú dices, pero ¿por qué? He tenido apoderados Y que... además que uno como papá tiene que ser el protector de su hijo, o sea, si tu papá no te protege, ¿quién lo va a hacer? Ya, chiquilla, ya Paulina. Paulina, Bernardita, Carolina. Hola, Carola. Y después viene la especie. Ya, las 4. Bien, chiquilla. Pauli. Referente a lo que decía Romina, yo creo que igual hemos evolucionado en ese sentido. Yo me acuerdo que en el tiempo de mis papás, a él con una regla, si no se portaba bien, le pegaban. O lo colocaban en la esquina con el sombrerito del burrito. ¡Ay, qué horror! Y ahora sí está un poco, y era terrible, mi papá me decía, y no era una regla delgada, era algo que era grueso y que él llegaba con su mano hinchada si hacía algo incorrecto, según lo que ellos tenían como concepto de incorrecto. Claro. Y al final era ser niños. Los niños hacen de todas tonteras, juegan, gritan,
eso es parte de su esencia, se podría decir. Sí, pues. Entonces, por eso le digo, sí, a lo mejor se ha ido evolucionando respecto a eso. Sí. No el 100% como debería ser, pero sí. Yo sí tengo que reconocer que cuando mi hijo estaba chico, si me nunca me llamaron, gracias a Dios la profesora porque era bien ordenado, pero yo siempre le decía a él, onda, a mí me dicen que tú te portaste mal y yo sé lo que tengo. Entonces, no, a mí no me vengáis a llorar después, le decía que, ay, que la profe no me quiere, que la profe me tiene Nada, la presión mala, por que el la otro lado. No, sí. Eso les digo. Ya, gracias, Pauli. ¿Bernardita? Profe, ¿sabe? Que hablando de lo que usted dijo, igual puede haber un caso en el que caigamos en el juego del apoderado. Eso te estoy diciendo. Hay que Entonces, cuidado. arman su juego y, profe, ¿cómo se puede salir de eso, en realidad? Porque yo creo que después de años de experiencia uno va a saber cómo manejar bien a un apoderado o cómo conocerlo bien, porque en realidad siempre uno lo pueden hacer caer en lo mismo. Es que el apoderado siempre te ve a ti te ve bueno, hay apoderados y apoderados, pero el apoderado que te dice eso, por ejemplo, más que nada, Bernadita, es como que el apoderado descansa en ti, en el sentido que tú vas a normar a su hijo, a normar en el sentido de colocarle normas, ¿ya? Porque es como que él no se siente todavía, y él te pone a ti como modelo frente al niño, ¿eh? O sea, le dice, te portas mal, te voy a acusar a tu profesora, ¿sabes ya? Entonces, en el fondo, tu imagen de profe queda así como, no sé, o sea, eres como el cuco también, pero a la vez también eres la que rige el sentido de, ¿cómo se llama?, de la disciplina del niño, que no es tu hijo, es tu estudiante. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué tienes que tú hablar con el apoderado? En el fondo, cuando tú tienes problemas con algún estudiante de conducta, vamos a hacer un trabajo colaborativo entre usted y yo. Acá no es buscar, por ejemplo, no es que vamos a buscar cómo castigar al niño, aquí vamos a buscar el remedio, vamos a buscar el problema. Profe, y si por ejemplo yo le coloco ya las reglas al niño y el niño ya me sigue las reglas por un ratito y después como que no, después cuando llega a la casa hace todo lo contrario y en la casa es un diablo y en la sala es un ángel. Y la mamá te dice, pero si en la casa se porta tan mal y aquí se porta tan bien. Y viceversa. Porque a Profe, veces está con el hay... micrófono apagado. Ah, no la estoy viendo. Yo estaba con es que lo que pasa es que mi hija dejó a su perro acá afuera, que lo llevó al veterinario y es desordenado, escucha, es territorial. Pasa alguien por afuera del departamento y ladra, y se cree dueño del edificio. Perro, solo molesta. Ya, chiquilla, disculpen eso. De todas maneras, lo que estábamos hablando recién, como decía Sapka, sí, pero no caer en esa trampa, ¿me entiendes tú? Porque en el fondo tú no tienes por qué realizar una acción que corresponda a la familia, porque después la familia va a decir que tú hiciste algo indebido. Tú tienes que trabajar esa parte y decir, en el fondo, no es aquí, no vamos a castigar, porque nosotros no castigamos a los niños, ni tampoco los corregimos, ¿me entiendes tú? Acá, según la psicología, nosotros mostramos que existen formas de cambiar un patrón, ¿ya? Por eso que nosotros trabajamos mucho con la psicología, chicas, y la psicología también se trabaja con los padres. Ya, papá, ¿sabe qué? Vamos a tener este problema, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Mire, no sé, se porta mal quizás aquí en el aula, le vamos a dar un rol importante. Entonces, que le vamos a cambiar el switch y usted también en la casa lo va a premiar desde cierta forma. ¿Me entiende? Es un trabajo en conjunto, pero no en el sentido de premiar, te portas bien y te doy un regalo, tampoco, eso no sirve. Siempre refuerzos positivos. Ya, chiquilla, Carolina, Caro. Ya, yo, profesora, quería comentar en mi situación como apoderada. Mi hijo es oyente y yo soy una mamá sorda, mi pareja también es sorda, somos los dos sordos. Entonces, cuando en la escuela hay alguna dificultad con mi hijo, por ejemplo, el otro día le pegó a un compañero, yo tengo que pedirle a alguien. Generalmente le pido a la Connie que por favor me acompañe a la escuela para poder conversar el tema.
Entonces, ok, nos juntamos, ella me interpreta y ahí yo comprendo la situación. Pero en el caso de que fuese algo urgente, no lo podría resolver por mí misma. Es muy difícil que nos podamos entender con la profesora, solo por el hecho de que yo soy una persona sorda y ella es oyente. Mi hijo también es oyente y debe aprender lengua de señas, pero es pequeñito todavía. Y él va a aprender las dos lenguas y va a poder intermediar, pero ahora, en este momento, para mí es muy difícil comunicarme con la profesora, porque la escuela no tiene un intérprete, entonces yo no puedo dirigirme a ella, no puedo pedirle reuniones. Sí, generalmente la comunicación es complejo, imagínense cómo es para mí y cómo yo me siento afectada sin saber qué pasa con mi hijo. O también, por ejemplo, si no entiendo alguna tarea, o si él se porta mal, o si él lo castigan, es algo que no podemos comunicarnos. Así que me gustaría que de aquí para adelante, ojalá, me gustaría que la escuela tuviera una intérprete para yo poder participar de las reuniones y todo lo demás. Gracias, Carolina. De todas maneras, empatizo totalmente con lo que tú estás hablando. He tenido apoderados en la misma condición. Ahora hay formas de lograr una buena comunicación, te digo yo. Incluso, mira, no es problema tuyo, Carola, el problema es del colegio. ¿Me entiendes tú? Porque el colegio tiene que dar solución, ¿ya? ¿Me entiendes la idea? Incluso a mí me costó un poco entender esta situación porque, por ejemplo, yo tenía una amiga que se fue, por ejemplo, a vivir a otro país, ¿ya? Y se llevó a sus hijas a otro país. Entonces, donde se hablaba otro idioma. Entonces yo decía, pero ¿cómo lo hiciste con el problema del colegio, qué sé yo, con los idiomas? Y me dijo, pero Berta me dijo, el problema no es mío, el problema del colegio, si el colegio acoge, esto el colegio tiene que solucionar. Y el colegio solucionó el problema de idioma para sus hijos. ¿Me entiende? Lo que pasa es que está tan mal conformada esta situación, como dice Carola, la entiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces de la inclusión. Qué sé yo, usamos términos, todas, totes, no sé cómo ahora actualmente, y para mí la inclusión es otra forma, de quizás buscar una forma, por ejemplo, de lograr una comunicación asertiva, por ejemplo, con apoderados, en la condición de Carola, o por ejemplo, igual con apoderados que tienen problemas visuales. Que si tú vas a desarrollar una experiencia, por ejemplo, también, lo mismo que dentro del aula, ¿me entiendes tú? Eh, claro, porque en el fondo aquí hay un ser que en el fondo la está pasando no muy bien y eso me refiero a tu hijo, en el fondo, porque él está como de los dos lados, ¿me entiendes tú? Y es normal que los niños tengan problemas entre niños, ¿ya? Ahora, el hecho, ¿cómo se llama? Que peleen entre ellos, peleamos los adultos, o sea, me refiero, somos humanos, somos parte, somos del aprendizaje, quizás no hacerlo. Ahora, la comunicación es importante, quizás buscar otras vías, pues Carola, quizás email, qué sé yo, ¿me entiendes tú? A través de una libreta, ¿me entiendes tú? Yo tenía apoderados, por ejemplo, que no podía comunicarme con ellos y me comunicaba a través de recados, ¿cómo se llama? Escritos. Es cosa de voluntad. Y que tú no te estreses tanto como mamá. Yo te doy un consejo como mamá, en el fondo. Porque en el fondo ahí el problema lo estás tomando tú con tu esposo y el afectado es como que tu hijo no tiene por qué sentirse diferente. Porque me entiendes tú, o sea, él es parte del colegio y tú tienes una condición, no eres una persona que no puede, ¿me entiendes tú? O sea, ¿cómo te explico yo? Buscar una forma de comunicación donde tú puedas participar relajadamente, relajadamente. Ah, mi hijo, sí, peleó. Ya voy a ver, profesora, voy a ir al colegio, voy a conversar con mi hijo, a ver qué es lo que pasó. ¿Me entiendes tú? Descansar un poco esa parte. Ahora, es lamentable, como te digo, que sucedan estas cosas, sobre todo ahora. Bueno, por lo menos ahora hay más apertura. Pero sí luchar por eso, Carolina, con la comunicación. Porque en el fondo ahí tú estás confiando en esa escuela. La confianza te la debe dar la escuela. ¿Me entiendes la idea? Quizás soy muy complicada. Te tienen que solucionar ¿cómo se llama? Esa situación. Que no se haga estrés para los padres, que no sea estrés menos para tu hijo. ¿Ya? Mediar, ahí falta un mediador, pero conciliador. Profesora Carolina dice, sí, profesora, comprendo lo que usted me dice. Igual, y yo trato, por ejemplo, de comunicarme de forma escrita porque comprendo. O a veces la profesora me manda un correo y nos comunicamos por correo.
pero yo sé que ahí falta una responsabilidad de parte de ellos de buscar una solución, Sí. quizás de acordar un intérprete, eso, falta voluntad y responsabilidad de su parte, porque, por ejemplo, me mandan a avisar con las tareas o la reunión, pero yo no puedo participar de eso. Entonces, para mí igual es injusto desde el punto de vista de que se genera una diferencia respecto de las otras mamás en cuanto a cómo nos comunicamos con la familia. Nos sentimos desplazados, Y porque me hacen sentir a mí la responsable de buscar la solución. No, y tú no Pero tienes. yo creo que O sea, en el fondo aquí está mal enfocada la situación, ¿me entiendes tú? Y tú deberías de participar igual, Carolina. Yo te insto a que tú vayas y participes igual, de alguna, quizás como una intérprete, llevar en el fondo y luchar para que estas cosas, como te dijera, la apertura para ese tipo de situaciones, más que nada soluciones, Carola, soluciones. Una Profe, intérprete, ¿sí? disculpe que le interrumpa, pero a esto se le puede llamar discriminación, porque si el establecimiento no le está dando una solución, un apoyo a un apoderado, eso es ya como salió en el chat también, mi compañera Romina opina lo mismo, llamarlo discriminación, porque se está dejando, como la Carito dice, que se le está dejando de lado. Se siente, lo que pasa, lo que ella se siente, yo para mí lo veo, no, yo lo veo más que nada, bueno, quizás sea la palabra, en el fondo el concepto, es como uno dice discriminada, no, yo la rezagaba, o sea, como, ¿me entiendes? Como ahí, pero sin participar. ¿Estás ahí? ¿Me entiendes tú? Como segregada, o sea, no sé, que es como cuando hay una parte que tú dices, no me integran, pero tampoco me excluyen. ¿Se entiende la idea? Es como estar ahí, escucha, si estoy aquí, pues míreme, soy visible. ¿Mm? Obvio que sí, chicas, las políticas educacionales en el sentido, o sea, yo no sé qué tipo de colegio es, pero sí es un colegio que abre las puertas para que vayan padres que tienen condición, qué sé yo, tipo acusia, y que vayan con hijo oyente, el colegio tiene que tener estos recursos. De partida, eso es una cosa vital. ¿De acuerdo? Ahora yo le digo a la Carola, tiene que participar, tiene que ir. Y no sentirse culpable de nada, ¿por qué? Es porque como que ella pidiera así, pucha, no sé, disculpa, porque yo, no, tú tienes que sentirte orgullosa que tú tienes tu hijo, que vas al colegio, que eres una mamá igual, que participas con tu marido, todo. ¿Me entiendes? La solución tiene que darle la escuela. Y tú sacarte esa parte y tú participar. Yo he tenido apoderados, chicas, con diferentes tipos de condiciones. Y siempre, ¿cómo se llama? Ahí, sentado, participando, qué sé yo. Tenía un apoderado que tenía muchos problemas, por ejemplo, para hablar. Igual participaba. Las instancias están. Lo que pasa es que la gente muchas veces o lo toma como habíamos pensado, que no es el problema, que es tu problema, no es tu problema. ¿De acuerdo? Saquémonos eso de la cabeza. ¿Ya, chiquilla? Fran, Francisca, Pili, Lorena, ¿van a opinar? ya, ahora voy a hablar la Fran, profe. Fran, Dice, en cuanto a la situación que estaban conversando antes mis compañeras acerca de la violencia que se daba con los profesores, ¿Mm? yo cuando era chica iba a una escuela que se llamaba La Purísima, que era una escuela de sordas. Yo soy la primera persona sorda en mi familia, todas las demás son oyentes. Entonces me generaba mucho nervio poder encontrar un colegio para sordos. Y en ese momento lo encontramos bacán. Yo tenía fue como de los 6 a los 8 años, no me acuerdo muy bien. Era una escuela bonita, compartida con mis compañeros, pero era una escuela de monjas. Y la experiencia, la verdad es que fue muy negativa. Por ejemplo, no nos podíamos comunicar porque no nos permitían usar las señas, nos obligaban a hablar. Entonces, si nos veían usando las señas, nos pegaban. Nos pegaban en las manos y también nos pegaban en el cuerpo. Eh, y en el pizarrón también, no nos hacían escribir que no teníamos que usar las manos. Y obviamente nos generaba mucha frustración porque nuestra lengua natural era la lengua de señas. Obvio que sí. Entonces teníamos que tener que aguantar toda esa clase de situaciones. Y bueno, después este colegio quebró años después,
Y ahí tuve que ir a buscar otra escuela para personas sordas y también nos decían lo mismo. Deben hablar, tienen prohibido usar la lengua de señas y a nosotros solo nos quedaba tener que asumirlo. No había empatía con nosotros, con nuestra forma de comunicarse, no nos permitían nada. Y después ya de más grande, estudié en el colegio Guillermo González Henrich y antes había tenido mala experiencia de situaciones de abuso físico, y aquí esta era la primera escuela donde había intérprete, donde había integración, y ahí recién pude sentir realmente un gusto y un alivio de poder estudiar, de poder pertenecer a una comunidad donde se me respetaba, porque antes mi experiencia había sido muy negativa. Recién ahí, en la enseñanza media, pude sentir cariño por estudiar y por participar dentro de una comunidad. Algunas personas me decían lo mismo, sí, yo también viví violencia en ese colegio y no entendíamos por qué seguía el colegio si es que todos pasaban lo mismo. Así que la verdad es que a mí me generaba mucho susto cuando era chica y no entendía nada. Ahora lo recuerdo con pena ya. Ahora ya sé muchas más señas, la Carola también me enseña las señas nuevas o que yo no sé y trato de comunicarme lo más fluentemente en mi lengua, pero recién ahora. Gracias, Francisca. De todas maneras, chicas, yo siempre soy defensora. Nosotros como educadores debemos aprender lengua de señas. Yo siempre he dicho, deberíamos trabajar esa parte. Porque nosotros si vamos a tener niños, por ejemplo, igual que educación braille. Si vamos a tener niños que no pueden leer, ¿cómo vamos a trabajar si nosotros no sabemos el braille? O sea, en el fondo tú ves, como tú dices, estamos remando quizás para un lugar y nos faltan los remos, pues chiquillas. Por lo menos donde yo trabajo, Profe, la oportunidad para estudiar lengua de señas, pero era tan intenso y yo por eso le decía a la Fran ese día la otra vez cuando algunas palabras que aprendí, claro, y te dan con certificación, te lo dan gratuito, incluso las estudiantes, yo les decía, chicas, vayan, porque en el fondo, y el que daba el curso de señas, el profesor él también no era oyente, pero es fabuloso. Y yo era ignorante. Ahí, Francisca, yo era la ignorante. Perdón, pero yo era la que no sabía para nada, ni siquiera presentarme. Pero esto debería, como tú dices, trabajar y a ver, quizás esperemos que la educación se modifique en este tipo de situación. Ya, chiquilla, de todas maneras te comprendo perfectamente porque la violencia, chicas, va de muchas formas. Y es necesario, así que si usted tiene la oportunidad de estudiar perdón. Sí, y que la Fran complementa y dice, yo no entiendo cómo a ellas les gustaba que nosotras pudiésemos hablar si nosotras nacimos sordos. Entonces ni siquiera entendíamos de repente cuando nos retaban y cuando nos pegaban porque nos hablaban. No sabían por qué. Eso de verdad que fue muy frustrante. Ese es un trauma que yo creo que conservo hasta el día de hoy. Imagínate. Y a veces intento como modificar esos recuerdos, pero es muy difícil para mí. Lo que pasa es, mira, más que nada, Francisca, disculpar la ignorancia de la gente, porque esa es ignorancia. Ignorancia en muchas cosas, ignorante, la gente se cree con muchas capacidades para muchas cosas o que tiene, por ejemplo, experta en esto, la experticia, pero somos muy ignorantes en muchas cosas, en muchas actuar, sobre todo con nuestros niños. Por eso yo siempre digo, hay la gente que peca de ignorancia y somos educadores, nosotros debemos trabajar con la sabiduría, chiquilla, buscar, si no tenemos, por ejemplo, no nos enseñan, buscar formas de poder, ¿cómo se llama?, comunicar, igual con los niños con TEA. He tenido experiencia con niños con TEA que mucha gente los deja de lado, he visto en el aula los educadores, y me da una pena enorme con la familia, más que nada, con ese niño, con la presión que está teniendo el niño en ese momento, ¿me entiendes tú? Y yo considero que en ese sentido somos súper ignorantes, chiquilla, y nos falta mucho todavía que recorrer. Así que, lamentablemente, luchemos para eso. Ustedes son los estudiantes de cambio. Hay que luchar para eso y pelear por eso. Oye, ¿qué es lo que pasó con Helen Keller? La pobre Helen, que imagínate con todos los problemas que tuvo, y eso para mí, en el fondo, es como inspirarme. Pero ella, ¿con quién se encontró? Con una profe, una persona, ¿cierto? Que le abrió el mundo, ¿no? profe, disculpe que le interrumpa, ya que estamos hablando de inclusión. Yo también encuentro que las personas somos ignorantes.
Sí. De repente no es que uno lo haga con intención de hacer daño, de decir algo que pueda herir a otra persona, sino que porque en realidad no sabemos. Por ejemplo, a mí, que yo soy mamá bueno, mis hijos son autistas, cuando te dicen, pero no parece autista o no tiene cara de autista, Mira, las tonterías. y como tratar de subirte el ánimo con algo así. O sea, más encima tiene que tener cara, más encima tiene que tener esa, ¿me entiendes o no? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la cara de autista o por qué no se nota que es autista? Porque la gente cree que tener autismo es un niño que no se comunica y que no habla con nadie y que está encerrado en un mundo y que no quiere que nadie se le acerque, y no es así. No es así. Entonces Eso digo, es ignorancia, pero yo puedo disculpar la ignorancia de las personas, de los apoderados, sí, pues. pero gente que se considera profesor, maestro, docente, qué sé yo, psicólogo, ¿me entiendes tú? No, porque tú estás abierta al aprendizaje. Tiene que ser. De hecho, yo quedé en shock ayer, porque una niña en un grupo de autismo en la que estoy en Facebook publica que iba caminando por la calle y le ofrecen una escuela de lenguaje para su hijo, a lo cual ella dice, no, yo no puedo meter a mi hijo en escuela de lenguaje porque tiene autismo y además que ya está inscrito en un colegio que tiene integración escolar. Y le dice, pero si su hijo tiene autismo, eran dos técnicos en educación de párvulo. Dice, pero si su hijo tiene autismo, él tiene que ir a una escuela especial. Entonces, Estamos a 1000 años atrás. como personas que han estudiado. Sí. Chiquillas, ¿saben una cosa? El tema da para más, para mucho más. Yo agradezco a la Carola, agradezco a la Fran, agradezco a la Connie, qué sé yo, que es la intérprete, la encuentro fabulosa a la Connie, porque en realidad es seca en esa parte lo que hace. Se lo agradezco. Igual la Romy, chicas. Y uno, el mundo, no sabemos lo que nos va a tocar a futuro. Nosotros tenemos que estar abiertas a todo. Nosotros no estamos libres de tener en la familia o que nos pase alguna vez algún accidente, y podemos quizás perder la voz, la vista. Nosotros somos un punto, un minuto en el universo, chiquilla. Lo que pasa es que tampoco debemos ser tan soberbios. Y eso te lo da más que nada los años, yo creo que, no sé, para mí, no sé, pues chiquilla, es como te digo, es un punto como bien que está presente ahí, pero ese punto hay que trabajarlo y moverlo. No podemos seguir así. Lore y Pilar, y continuamos porque ya nos tenemos que terminar, chiquilla. Lore. Que hable la Pili, ella estaba primero que yo. Pili. No, yo quería como aportar igual, haciendo como una reflexión de todo lo que hemos hablado. A mí me pasó mucho que no siempre la conducta que yo voy hablando del tema que estábamos hablando anteriormente, tema de la conducta y todo, yo puedo considerar, por ejemplo, una conducta de un niño que sea, por ejemplo, mala, que yo puedo decir, ay, este niñito se portó mal y no sé qué, y no sé cuánto, pero capaz que el niño también sea así. Entonces también nosotras como educadoras tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Y me pasó con la educadora que trabajaba, que ella decía, oye, este Pedrito que se porta mal y que hace tira todo y que corre y que no sé qué, pero el niño tenía un problema de hiperactividad. Entonces, en la casa, como en la escuela, se portaba igual. Y la mamá, como sabía que el niño tenía problemas de hiperactividad, si el niño corría sin parar, no lo tomaba como una mala conducta, pero para la educadora sí lo era. Y la educadora siempre recalcaba que el niño se portaba mal, siendo que era una característica del niño. Entonces, por eso mismo también nosotras debemos cuidar nuestro lenguaje que vamos a utilizar con los apoderados, porque uno puede decir, en vez de, ¿sabe qué, mamá? Pedrito se portó terrible mal hoy, no hizo clase, nada. Podríamos decirle, mamá, ¿sabe qué? Pedrito tuvo esta y esta conducta. Es normal, en la casa se porta igual. Conducta. Porque puede ser súper... A mi hijo me decían, su hijo se porta mal en el jardín porque mi hijo no dormía siesta. Y para la educadora que mi hijo al año y medio no durmiera siesta, era porque era porfiado y se portaba mal. Pero sin embargo, él no era porque se portara mal, sino que porque no dormía siesta solamente. Entonces es a criterio, yo encuentro. Y por eso uno tiene que cuidar como educador, porque si bien nosotras somos técnicos en educación, no somos educadoras de párvulo, pero sí somos miembros de la comunidad educativa, y por lo mismo nosotras tenemos que también cuidar nuestro uso del lenguaje para con nuestros apoderados, para que no se formen también esos malos entendidos. De todas maneras, concuerdo contigo porque, como tú dices, quizás puede ser perdonable la parte de las personas que no trabajan en educación.
pero tú ya al trabajar, por ejemplo, ya tienes un conocimiento. Entonces ya se aborda la situación de otros puntos de vista. Ya, gracias, Pili. Lorena. Lo que yo quería acotar, lo que decía la Fran y la Carito, que los colegios deberían implementar cursos para aprender lengua de señas, para ayudar a los apoderados, o si no, que tengan una intérprete, porque hay algunos colegios que en vez de incluir a los apoderados, lo están excluyendo. Lo dejan, sí. Lo dejan fuera, Eso porque sí. no pueden participar. Deberían implementar que hayan oyentes en cada colegio, que haya uno o dos oyentes para que participen en las reuniones, y los papás que tienen problemas puedan saber expresarse, porque si ellos tienen problemas no sé cómo se dice, del habla, no pueden hablar, para que la profe entienda lo que quieren decir. El problema del habla no es del habla, el problema es que tú cuando aprendes a hablar, cuando eres pequeño, es porque escuchas. ¿Me entiendes? Que no sé cómo se dice. Porque en el fondo muchas veces la gente, claro, a la Fran, por ejemplo, nos puede explicar. Fran. Claro, porque muchas, por ejemplo, ¿por qué la gente sorda no habla? Ya. Esta nos puede explicar la Fran, más que nada el hecho. Ya, la Fran dice, las personas oyentes de repente piensan que porque nosotros usamos señas somos sordomudos, y la verdad es que no somos mudos, sino que podemos modular y podemos usar nuestra voz, somos solamente sordos, porque como los oyentes aprenden a hablar de forma natural dentro de su lengua, nosotros, por ejemplo, nosotros nos comunicamos con la Camila y con la Francisca Paredes, y ellas escuchan nuestra voz y nosotros nos podemos comunicar, pero eso no significa que nosotros seamos mudas, sino que aprendemos nuestra lengua de otra forma. Porque para mí, de verdad, el tema de que nos digan sordomudo, yo entiendo que es por ignorancia, pero no significa que nosotros tengamos un problema, sino que solamente somos personas sordas que nos entendemos a través de lo visual. Si hablan rápido no entendemos, pero si modulan podemos complementar con lectura labial. Pero la comunidad sorda adquiere la lengua de señas. Nosotras dos con la Caro el año pasado, por primera vez fuimos a ENAC de forma presencial, y ENAC nos aceptó y nos permitió poder ingresar a estudiar esta carrera, y somos las primeras personas sordas que ingresan a ENAC, y nosotras igual estamos muy agradecidas porque se respeta nuestro derecho. Hay estudiantes ciegos, hay estudiantes sordos, y para nosotros es una gran oportunidad de poder ingresar a esta comunidad y que se nos respete el derecho a la información. Perfecto, gracias, Fran. Y es importante contar con docentes como tú y como la Carola, y como docentes con problemas de, ¿cómo se llama?, de visuales igual, porque yo creo que sería una manera muy interesante de acercarte a los niños que tengan alguna dificultad en el sentido de hipoacusia, por ejemplo, o con niños, por ejemplo, que puedan escuchar, igual aprender de ambos. Así que bienvenida, y ojalá se abran más puertas, chiquillas. ¿De acuerdo? Ya, mis niñas, para que ustedes vean que en el fondo las personas que tienen problemas de sordera no es que sean mudos, no es eso. Ya, chiquilla, un abrazo gigante a todas. No sé, la Carola quiere hablar un poquitito. Chicas, miren, que pasó la hora y no alcanzamos a pasar el PPT total. Sí, quería acotar algo corto, dice la Caro. ¿Ya? Queríamos decir que igual nosotras estamos agradecidas y nos emociona cuando nuestras compañeras tienen la voluntad de trabajar con nosotros. Para nosotras es importante que se comprenda que nosotros las personas sordas nos podemos comunicar, quizás necesita un mayor esfuerzo, quizás vamos a tener que escribirlo, pero también es importante para una participación futura en una escuela, quizás una escuela de sordos. No sé, las compañeras pueden trabajar en alguna escuela de sordos. Yo antes tuve 2 compañeras con las que me comuniqué, yo sé un poco y puedo poder hacerlo. Tal cual como nosotros trabajamos con la Camila y con la Fran, estamos agradecidas también de todas las compañeras y del apoyo que nos prestan en general. Y la Fran dice, a veces para nosotras igual ha sido complejo, por ejemplo, cuando no hemos tenido grupo, cuando ha sido muy difícil poder comunicarnos,
pero también muy contentas porque hay compañeras que nos aceptan y nos respetan y nos podemos comunicar y respetan nuestras ideas y nos hemos podido complementar muy bien para realizar trabajos. Así que nosotras igual estamos muy agradecidas, especialmente de la Camila y la Fran, porque han tenido mucho con nosotras y también con los profesores que nos apoyan y están dispuestos a hacer un mejor mundo también, porque de eso se trata. Gracias, Connie. Y gracias a la Connie, es muy buena intérprete. Aparte tiene una voz muy cálida. Ya, chiquilla. Bueno, les voy a dejar tareas, chiquillas, porque en el fondo, ¿saben qué? Miren la hora que no creo que me estén retando ustedes, ¿ah? Pueden buscar, más que nada, no buscar, ya me puse ya. Pueden leer ustedes en su casa el PPT y trabajarlo en forma personal. Más que nada las ideas, como por ejemplo acá nos están dando ideas de propuestas, cómo nosotros podemos trabajar con las familias, ¿ya? Con directivas de cursos, centros de padres y apoderados de establecimiento, actividades de beneficencia interna, actividades de beneficencia a la comunidad, actividades sobre contingencia y también, por ejemplo, actividades de recreación, como yo les había dicho, para que ustedes vean el punto 3, la fiesta de la chilenidad, que es hermosa, que todos los papás participan, que van todos los niños con sus trajes, las revistas de gimnasia, que también son muy bonitas, aniversario de establecimiento, donde las educadoras y los profesores se agarran ahí entre ellos porque quieren ganar la reina, esas competencias donde participan todos ahí, campeonato deportivo, semana de la familia, kermés, bingo, etcétera, ¿ya? Esas son actividades denominadas como recreación de convivencia entre niños y niñas y donde también se invita a los padres a participar. La chiquilla acá a reflexionar, revisa el siguiente ejemplo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de varias actividades desarrolladas en un jardín. Por ejemplo, hacen como una carta GAN, ¿ya? Donde colocan todas las actividades del año, los meses y qué actividad van a hacer, día de la familia, día de la mamá, día del papá, qué sé yo, tal fecha. Entonces, más que nada, lo dan a conocer a la comunidad, a sus apoderados. Ahí ustedes pueden decir, sí, interesante, qué sé yo, cómo lo podemos hacer. Y acá también tiene acciones para favorecer la retención de los niños y las niñas, que en el fondo esto es recordar lo que vimos anteriormente, las relaciones comunicacionales con la familia. Volvemos a hablar de la comunicación, qué importante, chiquilla. Criterios y orientaciones para el trabajo con familia, detección de necesidades, estrategias, dinámicas de grupo, resolución de conflictos, entre otras, operacionalidad, operacionalización y evaluación de los trabajos con los padres. ¿Ya? Preguntas orientadores, más que nada para que se lo lleven para la casa, dice la construcción de espacios de interacción entre los padres y los apoderados, se reconocen como instancias de aprendizaje y desarrollo para la comunidad. Estos espacios son necesarios para la buena comunicación entre los estamentos y la consolidación de la tríada. Acá hice una experiencia personal en estos espacios, se las voy a dejar de tarea. Miren, tareas para, igual que en el colegio, tareas para la casa, preguntas orientadoras, pero en el fondo estas son las esta es la formativa, chiquilla. Tienen que hacer la formativa en el aula con las preguntas orientadoras y también para la casa. Como yo les había dicho, ¿tienes una experiencia personal en estos espacios para compartir con los demás? ¿Algo relacionado con la escuela? ¿Cómo se favorece la creación de estos espacios? Responda a las necesidades e intereses de la comunidad. ¿Cuál es el rol del educador? Acá el educador está tomado desde el punto de vista, como yo lo tomo, desde el educador y también del asistente en párvulo, porque para mí la función es igual, ¿ya? Están dentro del sistema, en estos espacios. Cómo generar las redes de apoyo y todo lo demás. Y ahí terminamos. Acá, ven que la formativa dice, hay que estar sensible. En su equipo de trabajo ya conformado, dice conformados, está mal escrito, reflexionar y responder las siguientes preguntas. Esto en el aula. ¿Existen espacios donde los equipos pedagógicos puedan compartir? Volví a reiterar y volví a repetir lo mismo, ¿ya? ¿Cómo detecta el equipo educativo su necesidad de formación en esta temática? ¿Qué instancia de aprendizaje existen al interior de la institución educativa? ¿Existen tiempos y recursos de calidad para ello? Todo es reflexión, reflexión, reflexión. ¿Existe instancia de formación para la familia? ¿Damos la oportunidad no solo para la familia? ¿Damos la oportunidad de conocer las inquietudes y los intereses de la familia? ¿Qué piensan? En forma individual,
una reflexión. ¿Consideras que es necesario realizar procedimientos de diagnóstico socioeducativo con la familia con el fin de obtener información sobre el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas y por qué? En su rol de técnico, ¿qué método o estrategia utilizaría para integrar a la familia o adultos significativos en una actividad deportiva, recreativa del centro educativo? Esa la van a hacer. Por favor, en esta acá reflexionar con forma individual lo van a hacer para la próxima clase ya, Romy, Pil y todo lo demás, y tienen que traer más o menos de qué forma, dentro de tu rol como técnico, qué estrategia utilizarías en una actividad deportiva recreativa para los niños. ¿De acuerdo? Unos 10 minutitos, yo digo 10 minutos, siempre nos expandimos. ¿Ya, chiquilla? ¿Ya qué les pareció la clase? Biografía, todo lo demás. Voy a dejar de compartir. El PPT está en el aula es de ustedes. Súper, profe, yo creo que igual fue súper enriquecedor poder escuchar a las chiquillas también, que pudieran opinar, que nos pudieran enseñar igual un poquito, porque usted, como dice, todo esto es dentro de la ignorancia. Entonces, que nos contaran también su experiencia, igual fue súper enriquecedor, por lo menos para mí. Chicas, y nosotros debemos de aprender de nuestros niños. Nuestros niños no ven color. Nuestros niños no ven si tú eres pobre, si tú eres rico, si tienes un iPhone, si tienes... No, los niños ven amigos. Los niños se comunican, tienen una maravillosa forma de comunicación, por eso yo siempre he abogado por los derechos del niño, la infancia, trabajar la infancia, que sea una infancia bonita, y nosotros debemos trabajar en eso de dar otro río, otra formación, respeto a la dignidad de los niños, chiquillas, no tanto del ser humano, de los niños, a su infancia, los niños te enseñan. Y como yo la otra vez le dije a la Fran y a la Carola, hay montones de formas de comunicarnos, chiquillas, montones. A través, qué sé yo, de una seña, a través de una sonrisa, a través de la mirada, a través de un gesto. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros, dentro de toda nuestra grandeza que nos creemos, somos pequeñitos, chiquillas. Hay que abrir caminos, ¿sí o no? Así que eso, un abrazo grande para todas. Las quiero mucho. Igual para usted, profe, fue muy buena la clase de hoy. Y ahí uno aprendió más conocimiento de las demás compañeras, de lo que hablan las compañeras, lo deja como una enseñanza igual, lo que pregunté igual. Lo que hacemos, chiquillas, nos damos el espacio para comunicarnos. Y todas nos comunicamos. De la Fran, de la Carola, de la Connie, de la Pili, de la Romy, de la Pauli. Profe, yo creo que eso es lo que más nos gusta de esta clase, que nosotros tenemos la libertad de poder comentar y lo que nosotros queramos con usted. Y usted no nos va a juzgar ni nos va a decir, eso está mal, lo que está diciendo. Eso yo creo que nos agrada a todas. No sé si, por mi parte, eso es lo que me gusta de la clase. Es que, chiquillas, somos todas diversas, tenemos diferentes cosas, somos todas distintas y somos todas fabulosas. Quiero complementar lo que dijo la Paula, que tenemos libertad de expresarnos con usted, que podemos decir, hablar. Y usted no lo dice nada porque los permite, los da un rato para hablar, para contar nuestras cosas igual. Y eso se agradece. Claro, yo creo que la clave para que una clase así como esta funcione es que desde los profesores exista un clima de confianza hacia con las alumnas. Que nosotros tenemos la seguridad de que este es un espacio de confianza en donde si nosotras hablamos de nuestras experiencias personales, va a quedar aquí, entre nosotras en esta clase. No quiero decir que quizás con otros profesores no suceda, pero sí quizás la forma de que usted nos hace las clases a nosotros nos entrega aún más esa confianza para nosotras poder contar nuestras experiencias. Ya, chiquillas, se agradece de todas maneras, es una dinámica de trabajo, ¿ah? Siempre he considerado donde tú haces grandes logros a través de la confianza. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan qué es lo que tú utilizas, yo no utilizo ninguna cosa mágica ni nada. Para mí hay pilares fundamentales para relacionarme con los demás, que en el fondo esos son la confianza. Uno de ellos es la confianza, el respeto por el otro. ¿Ya? Y eso más que nada, mirar al otro desde tu mirada, o sea, no mirar nunca al otro por encima ni por debajo. Somos todos seres humanos. Y eso yo creo que si uno lo entiende, no lo aprendí
O sea, bueno, la vida te lo enseña en el fondo, pero yo creo que esa es la voluntad del ser humano, entender que eres humano y que tú hoy día estás y mañana no puede que no estés, ¿me entiendes tú? O sea, eso. Y por algo estamos acá, es por para hacer algo grande, de alguna forma. Ustedes con sus niños, yo con mis niños, cuando tuve, ahora tengo, bueno, yo siempre he dicho que tengo estudiantes que son abogados, médicos, titulados, también he tenido estudiantes que están presos, también he tenido narcos, mis estudiantes, o sea, he tenido de todo en la viña del Señor, eh, salvando a algunos, otros no, algunos han fallecido, he tenido niños pequeñitos de kinder que han muerto, y después lo conversamos cuando tienes un niño enfermo, tienes un cáncer o tienes una enfermedad, y tú acoges al apoderado y tú acoges a esa familia, y yo tengo lazo con esa familia después de como 20 años. ¿Me entiendes tú? Porque ningún profe o ninguna educadora, y bueno, la más jovencita, se hace cargo de esto. Y yo le digo, chiquilla, ustedes háganse cargo de los niños vienen con paquetes, hay que hacerse cargo de todo el paquete. No podemos esperar paquetes bonitos. Esa es la ciencia. Ya pues chiquilla, un abrazo para todos. Besitos, que estén súper bien. Igual, chau. Cuídense, profe, que esté bien. Chao, profe. Para todas. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Una buena clase, profe. Que Pauli. tenga buen fin de semana. Ok.